Buenas, Iglesia, ¿qué tal? Es un privilegio para mí poder compartir algo de la palabra, una breve reflexión, o eso espero, sobre Hechos 27 y Hechos 28. Es unos capítulos donde Pablo es enviado a Roma, donde después es donde se queda ya hasta el final de sus tiempos ahí en Roma y le destierran después. Pero en esta parte del libro de los Hechos es interesante lo que sucede, ¿no? Pablo está viajando, le destinan a que vaya hasta Roma y en ese transcurso en el que va a Roma pasa por diferentes lugares, que aquí en el capítulo 27 lo vemos en diferentes sitios donde está. Pablo era una persona que aprovechaba cada tiempo, cada momento de su vida para predicar y testificar tras su arrepentimiento, tras un encuentro con Jesús, que es lo que estos días también estamos recalcando, que es un tiempo donde tenemos que volver a encontrarnos con Jesús, volver a encontrar esos tiempos de búsqueda, de acercarnos a Dios, de edificación para nuestras vidas. Y si quizás estás escuchando este mensaje porque estás buscando el encontrarse con Jesús, con nuestro Señor y Salvador, pues es el momento oportuno para hacerlo y luego al final podremos hacer una oración para que puedas entregar tu vida a Jesús, que Él es el único que nos puede llenar, es el único que puede traer ánimo, el que puede traer amor, el que puede estar siempre con nosotros, pese a las limitaciones que nos puedan poner en estos días que estamos viviendo. Y en este capítulo vamos a ver, sobre todo a partir del versículo 13, donde Pablo pide por favor el no navegar, que probablemente es como que le viene un sentir de que puede ser peligroso el navegar, el zarpar, pero aún así esta gente decide zarpar. El jefe de la nave, de la embarcación, decide zarpar igualmente sin tener en cuenta las palabras de Pablo. Y luego más adelante vamos a ver pues qué sucede en medio de esta tempestad y a dónde les lleva esta tempestad, así a modo de introducción. Entonces vivimos en tiempos difíciles que no esperábamos vivir, momentos donde nuestra fe y supervivencia y humanidad se ven enfrentadas. Todas estas cosas no esperábamos que viniera una circunstancia como las que estamos viviendo, un tiempo de desesperación, un tiempo donde todo lo que dábamos por seguro ya no es seguro, donde lo planeado pasa a ser lo improvisado y lo improvisado lo planeado, donde la calma se vuelve desesperación, donde la paz en agonía, donde la alegría en tristeza, donde lo importante ya no nos importa y lo que antes nos importaba ahora sí nos importa, donde las prioridades son cambiadas en algunos casos para bien. Antes la prioridad eran nuestros trabajos, el dinero, el salir, el viajar, el disfrutar del ocio, del campo, del tiempo libre. Y ahora el estar en nuestras casas nos está llevando a valorar a la familia, a valorar el estar con nuestros hijos, a valorar el tener en orden nuestra casa, nuestro hogar, el tener tiempos de calidad con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, el tener tiempo de descanso, de salud, cosas que por todo como funciona el mundo estaban siempre en un segundo plano, siendo lo primero que Dios había establecido y pensado para nosotros, para el ser humano, de que disfrutáramos de esta tierra, que disfrutáramos de nuestros hijos, de nuestra familia, y que por las diferentes cosas que se nos van poniendo delante y el ritmo y la forma, la economía y la forma de vivir, siempre estaban en un segundo plano. Incluso dentro de la iglesia a veces el intimar con nuestro Dios, el buscar de Dios siempre estaba como en un segundo plato, ¿no? Siempre el tener tiempo para disfrutar, tener tiempo para viajar, el estar trabajando para guardar los días de vacaciones para el verano y siempre haciendo promesas de Señor, te buscaré cuando tenga tiempo, a ver si tengo tiempo para esto, a ver si tengo tiempo para la iglesia.
Y ahora es cuando realmente la iglesia está siendo probada, pero la humanidad también está siendo probada, donde se está poniendo en prueba nuestros valores, en prueba nuestra fe, en prueba nuestra confianza, en prueba nuestra relación de matrimonio, en prueba la relación con nuestros hijos, porque es donde todo lo que estaba tapando el ver lo que realmente importa, ahora nos estamos enfocando en ver lo que realmente importa. ¿Y esto por qué esta introducción? Porque cuando estamos viendo este pasaje de Hechos 27, que puedes leer ahí la historia, no lo vamos a leer entero, los capítulos, pero cuando Dios trae o permite, porque no es que Dios traiga circunstancias a propósito, sino que las permite porque Él sabe que va a traer un cambio en nuestras vidas, va a traer un cambio para bien. Y a veces esas circunstancias es como el pueblo de Israel, que tenía que llegar siempre, cuando se apartaba y se alejaba de Dios, Dios tenía que permitir que el pueblo llegara a un momento de persecución, un momento de injusticia, un momento de dificultad, para darse cuenta de que tienen que volver a enfocar sus ojos en Dios y que el único que puede salvar, el único que puede traer confianza, el único que nos puede hacer afrontar estas circunstancias es Dios. Porque ahora mismo nuestros trabajos no son seguros, nuestra economía no es segura, incluso nuestro sistema de sanidad tampoco es seguro, pero el único que es seguro, que está contigo allí donde tú quieras que vayas, es el Señor. Porque es lo que dice su escritura. Es donde la promesa que le hace a Josué, que donde él vaya, Dios va a estar con él. Y que dice, esfuérzate y sé valiente. Y es un tiempo para los cristianos de que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Aquí en esta historia vemos que Pablo es una persona esforzada y valiente, porque aun sabiendo que estas personas no hacen caso de su consejo, se meten en esa tempestad, Pablo es capaz de buscar a Dios en medio de esa tempestad, traer un mensaje de confianza diciendo, ¿sabes qué? No os preocupéis, Dios no va a permitir que muramos ninguno, Dios va a hacer que salgamos sanos y salvos de estas circunstancias. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que hacer un stop, donde se está haciendo un stop en nuestra sociedad, como pasó en el diluvio cuando Noé tuvo que construir el arca porque venía una destrucción. ¿Será que es una Nínive arrepiéntete, ese mensaje de Jonás, de mira, las cosas en el mundo están yendo mal, es un momento de pararte y pensar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro propósito? Si eres miembro de la iglesia, si eres creyente, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué la estabas invirtiendo? Haz una mirada de antes de este parón, de este freno en seco, que cuál es el propósito de que estés en esta tierra, de que estés en este país, cuál es el propósito de todo lo que tú tienes, de todo lo que Dios ha provisto en tu vida, de todas las promesas que Dios ha hecho. ¿No? Es tiempo de pensar si realmente estábamos aprovechando el tiempo o no. Porque ¿qué va a pasar cuando esto termine? Si es que volvemos a la normalidad y las cosas vuelven a la normalidad, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir estando preocupado por el trabajo, por tu economía, por tu casa, o vas a estar preocupado en que tu relación con Dios funcione y que otros le conozcan? Porque no sé para ti, pero para mí estos días son días de duelo, de tristeza, porque hay miles de personas que se están muriendo y que no sabemos en dónde está su salvación. Si van a tener la oportunidad de ver a Dios y estar toda su eternidad con Dios o se están yendo al infierno. Pero eso como iglesia nos tiene que preocupar, nos tiene que llevar a que todos los medios posibles, aunque no puedas ir a las casas de las personas, pero tienes un teléfono que siga activo, tienes un email que siga activo, tienes unas redes sociales que siguen activas, que las utilices para predicar el evangelio. Que las utilices para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, que puedas llamar y preocuparte por tus hermanos en la iglesia, por tus hermanos en tu familia real, por tus padres, por tus tíos, por tus abuelos, por personas que quizás dices, bueno, ya tendré tiempo de ponerme al día, de pedirle perdón o de perdonarle, pero ¿y si mañana
muere y no has tenido la oportunidad de reconciliarte, de arreglar esa relación. Es algo que nosotros tenemos que aprovechar este stop, esta tormenta, esta tempestad, para ponerte al día. Para ponerte al día en esas cosas que las has ido dejando porque pensabas que es segundo plano, pero que realmente es el primer plano. Porque está siendo demostrado que lo que teníamos, nuestra seguridad, el trabajo, la sanidad pública, las vacaciones, nuestros salarios, incluso nuestra casa, nuestros recursos están siendo probados y lo único que nos queda es nuestra familia, nuestra lealtad y nuestra fe. Y yo aquí en mis notas ponía esta pregunta: ¿será que es un tiempo de devolver y de poner de nuevo nuestra mirada en las cosas de arriba, de poner nuestros ojos en Dios, de centrar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, de hablar y hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos, que es id por todo el mundo y predicad el Evangelio? De retomar este mensaje, esta bandera que llevamos tiempo hablando de que la iglesia se tiene que definir, de que la iglesia tiene que entrar, de que la iglesia se tiene que activar. Pues esto nos ha pillado de sorpresa y hay que ponerse las pilas. Y quizás tú estás escuchando este mensaje, estás pensando, bueno, esta persona está hablando a la iglesia, está hablando a cosas, a cristianos. ¿Qué hay de mí? Pues mira, te quiero decir que es el momento oportuno para que hagas tus paces con Dios, que te arrepientas de tus pecados, que te acerques a Él, como esta gente que estaba ahí en la nave, que no creían en Dios, incluso no creían en las cosas de que Pablo decía, pero después vemos que hay milagros, hay señales y prodigios ahí de que Dios utiliza a Pablo cuando esa nave se estrella y llegan a la isla de Malta. Y hay un montón de milagros y de salvación, y es un tiempo de que Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede hablar a tu casa, Dios puede traer esperanza en medio de la aflicción, esperanza que ni el gobierno ni otras personas te pueden dar, solo Cristo Jesús entrando en tu vida puede cambiar eso y darte una esperanza, porque el cristianismo, el creer en Dios, no te garantiza de ser exento de estas cosas, sino te da una esperanza y una cimentación y una fortaleza para enfrentar estas circunstancias, venga lo que venga, que por eso Pablo estaba tranquilo ahí. Cuando vemos esta tormenta, Pablo estaba tranquilo porque estaba confiado. Pero el que está escribiendo la historia aquí en Hechos, dice, llega un momento que nombra y dice, ya solo nos quedaba abandonarnos en Él. Ya solo quedaba dejar nuestra esperanza en el Señor, porque ya todo lo humano, todo lo que estaba en nuestra fuerza, ya no podíamos hacer otra cosa que confiar en Dios para ser liberados de esa tormenta. Y en estas circunstancias es otro punto más, que es abandonarnos en Él, es decir, Señor, solo tú puedes obrar, solo tú puedes hacer, porque la ciencia es verdad que ayuda, pero es cuando más tenemos que buscar de Dios, es cuando más tenemos que ir el lugar de refugio, ahora que no podemos salir de nuestra casa, el lugar de refugio tiene que ser su presencia, tiene que ser el buscar de Dios, el ponerte ponerte auriculares y por lo menos es tu lugar de aislarte, escuchar alabanzas, escuchar palabra de Dios, leer la Biblia y tener ese lugar de refugio, de descanso en la presencia de Dios. Esto que estamos viviendo está claro que no lo ha mandado Dios, porque está claro que Él nunca quiso nuestra destrucción. Pero somos tan tercos que no nos damos cuenta que lo necesitamos hasta que no estamos en un pozo de desesperación, en un mar rojo sin abrir o al borde de la muerte, de la bancarrota o de la destrucción o de la enfermedad. Él es soberano y poderoso y sabe lo que necesitamos, pero a Él le gusta que como hijos suyos le reconozcamos y que en situaciones así nos abandonemos en Él. Dios sabe que la humanidad está clamando y que la humanidad necesita de Él, pero sabes que el pueblo español somos tan duros, tan cerrados, que nos creemos que somos indestructibles. Como teníamos buena economía, buenos trabajos, buena casa, buena sanidad, no necesitamos de Dios, pero
precisamente en estos momentos ninguna de esas cosas nos sirven. Solo nos sirve el acercarnos a su presencia, el descansar en Dios, el dejarnos usar por Él y evidentemente no ser egoístas y compartir lo que nosotros tenemos. Pues si Dios nos ha salvado y nos ha rescatado, no es con el propósito de que tú seas el único que estás garantizado y sellado para ir al cielo, sino que otros a través de tu vida, a través de tus hechos, a través de tu forma de enfrentar estas circunstancias, no seas de los que va trayendo más tristeza y decir, ay sí, qué pena lo que estamos viviendo, ay, qué enfermedad que nos está viniendo sobre estas cosas, qué tristeza. No, tú tienes que ser una persona que transporta y que lleva la presencia de Dios, que lleva su gloria, que lleva su paz, que lleva su descanso, que lleva su amor. Sí que es verdad que hacemos duelo y nos pone triste y nos preocupa, pero que esa preocupación, esa tristeza, ese ablandamiento de tu corazón, si vale esa expresión, te tiene que llevar a compartir de Cristo, te tiene que llevar a que, oye, ¿sabes qué? Puedo orar por ti, puedo compartir de ti o compartir este versículo, o Dios me está hablando de esto y de esto y de esto, y quizás estás hablando con una persona que a nosotros nos ha pasado, tenemos conocidos o amigos o incluso familiares que han pasado por este coronavirus o por esta enfermedad o están en ese paso todavía y donde hemos podido decir, oye, ¿sabes qué? En medio de esta llamada puedo orar por ti ahora en este momento y orar y decir, ¿sabes qué? Que el Señor te bendiga, que Él traiga paz, que Él traiga consuelo, que Él traiga restauración, que traiga sanidad, que traiga fortaleza, porque es para lo que estamos. Pero a la vez tenemos que confiar en Él y en su propósito en nosotros. Si Él tiene planes de vida y no de muerte para nosotros, si Él ha prometido algo, lo cumplirá y no va a dejar que nos pase nada. Nosotros tenemos que tener esa confianza de que si tú has sido llamado, si ha habido palabras sobre nuestra iglesia de que vamos a ser sal y luz, si Él ha puesto palabras en tu vida de que vas a ser agente de cambio, de que tú vas a llevar su mensaje, de que Dios te va a utilizar, eso te tiene que llevar a tener una confianza plena de que Él va a poner ángeles, va a poner lo que haga falta para proteger tu vida y no va a permitir que te mueras de esta tierra sin cumplir tu propósito, sin ser útil para su reino, sin ser portador de su gloria, sin ser portador de su presencia. Quizás estás pasando por esta enfermedad y me estás escuchando y estás viendo este video. Hay un propósito. Dios lo va a usar para bien, porque en su palabra habla de que nuestra tristeza Él la cambiará en gozo, nuestro llanto en alegría. Y en estos momentos es donde nuestra fe tiene que impulsarnos a tener esa confianza, esa dependencia de Dios, a creer que Él es soberano, que Él es absolutamente poderoso, que Él puede sanarnos o no puede sanarnos, pero Él siempre va a estar. Porque eso es como la historia de Job. Es otro pasaje para leer en estos tiempos donde Job lleva un momento en el que lo pierde todo, pero aún así no deja de alabar y de exaltar a Dios. Es un momento donde no tenemos que dejar de alabar y de bendecir su nombre y de levantar lo que Él es y proclamar lo que Él es. No estoy diciendo que antes estuviéramos justificados de no hacerlo, al contrario, esto nos tiene que dar una bofetada en la cara y que igualmente que ahora se nos está dando por tener mini reuniones con nuestra familia, en nuestras casas, tocar una canción, poner alabanza mientras que hacemos las cosas del hogar, eso lo tendríamos que haber estado haciendo antes de que pasara esto. Pero tenemos que aprender y poner en práctica estas cosas, poner en práctica, quizás antes no le das importancia a la palabra de tu pastor, no le das importancia al privilegio que tenías de congregarte, de reunirte, de asistir a la iglesia, pero es el momento donde recapacites, como decía antes, de hacer un stop y sacar partido de esta pausa que se te está permitiendo hacer una pausa para analizar cómo estabas invirtiendo tu vida, cómo estaba invirtiendo yo mi vida, qué cosas son las que tengo que cambiar para que el reino de Dios se extienda. Porque quizás si la iglesia hubiera estado despertada antes de estas cosas, muchas de las personas o de las miles de personas que están muriendo a nivel mundial tendrían otra esperanza, otro sentir. Y podríamos estar tranquilos sabiendo que van a ir al cielo y que van a pasar una eternidad con el Señor.
Lo peor para este mundo es sin duda la muerte. Y si uno cree en el Señor y en su esperanza, no tiene que haber temor en nosotros, ni temor en tu vida. Y en medio de estas circunstancias tenemos que transmitir vida y no muerte, paz y no angustia, valor y no temor. Y sobre todo el mensaje de que hay un Dios que nos ama y que aún en medio de la muerte y de los errores humanos y de los peligros de este mundo causados por el pecado del hombre, no por Dios, sino por el pecado del hombre, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros en una cruz, para darnos acceso a la vida eterna y tener una esperanza más fuerte que cualquier problema, enfermedad o angustia. O cualquier pandemia podríamos agregar aquí. Leo las notas porque no quiero que se me pierda ninguna palabra, pero es este mensaje. En medio de esta tormenta nosotros tenemos un mensaje de esperanza. La Iglesia Manantiales tiene un mensaje de esperanza. No estamos transmitiendo en internet porque es lo más cómodo para el que viene o asiste a iglesia. Estamos transmitiendo en internet para que llegue un mensaje de salvación, para que tú que me estás escuchando en tu casa tengas un encuentro con Dios, donde en medio de esta desesperación, donde en medio de esta angustia, donde en medio de este caos que aparentemente estamos seguros en nuestra casa, puedas encontrarte con Dios, puedas arrepentirte de tus pecados y haya una garantía de propósito en tu vida, no solo un propósito para trabajar, sino un propósito de disfrutar con el que te creó, con el que te dio vida, con el que puede perdonar tus pecados, puede reconciliar tu matrimonio, puede sacar adelante a tu familia, puede guardar a tus hijos y que sepas que si en caso de que llegara la muerte sabes a dónde vas a ir y tener esa seguridad y esa tranquilidad que gracias a Dios muchos podemos tenerla porque creemos en un Dios vivo y no en un Dios muerto. Un Dios que nos creó para vivir, para disfrutar eternamente y no solo de las cosas que están en este mundo. Y para concluir, en Hechos 28, ahí, sucede esta tormenta, tienen que quitar muchos en Hechos 27, tienen que quitar muchas cosas de la embarcación. Pablo da el mensaje de que un ángel se le apareció en la noche y le dijo de que nadie iba a morir, nadie iba a perder la vida, pero en cambio ante la angustia tienen que dejar la embarcación. Dicen, no, matémoslos a estos presos antes de lanzarlos al mar porque no sabemos si nos van a obedecer. Y en esa época si el responsable de los presos los perdía, lo pagaba con su vida. Y entonces estos hombres responsables de los presos tenían ese miedo de que la gente al irse al mar los fueran a perder. Pero Pablo dice, no se van a escapar ningunos, no va a pasar nada de eso, vamos a salir todos bien. De hecho llegan a la isla de Malta y ahí suceden varias cosas. Uno de los episodios que también son muy conocidos es que a Pablo le muerde una víbora. Todos estaban esperando de que Pablo muriera ahí en el momento. Y no es así, sino que Pablo sigue ahí y ahí estas personas se dan cuenta de que hay un Dios vivo. Estas personas que estaban presos, que aún así iban a seguir, porque luego vemos que Pablo sigue yendo preso a Roma porque había pedido ese derecho de no ser juzgado en Israel, sino ser juzgado en Roma porque era ciudadano romano y por eso le llevaban como preso, pero había otras personas que estaban condenadas también a ser juzgadas en Roma y aún así en este sitio de Malta Pablo es utilizado para predicar el Evangelio. Y si analizamos este último viaje de Pablo, que termina ahí en Roma, Pablo aprovechaba cada punto donde paraba el barco, cada momento para predicar el Evangelio, para dar el mensaje de esperanza, para traer sanidad. Y hay un texto, hay una cita en la Biblia donde nombra precisamente esto, que Pablo predicaba a tiempo y a destiempo. Y es algo que tenemos que aprender, de que tenemos que aprovechar mínima oportunidad de hablar de Cristo, mínima oportunidad de dar ese mensaje de esperanza. Dalo, no te avergüences de creer en lo que crees, no te avergüences de ser lo que eres, lo iba a decir en argentino, ¿no? De ser lo que sos. No te avergüences de ser lo que eres. Somos hijos de Dios, llamados a ser luz en un lugar de tinieblas, en una circunstancia ahora mismo especial, donde nuestra seguridad
es estar en nuestra casa, pero no, nuestra seguridad es creer en Dios, porque aún así en nuestra casa nos puede acontecer esta enfermedad, acontecer otros conflictos, otras cosas a tratar donde solo nos queda, como dice esta escritura, abandonarnos en Él, confiar de que Él es soberano, de que Él puede hacerlo. Pero aún así a Pablo vemos aquí en Hechos 28, dice en el versículo 1, dice, estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta, como lo había dicho antes, y dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales o los nativos vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar y de la tormenta la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de este hombre estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le dijo y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones cuando zarpamos y nos cargaron de las cosas necesarias para continuar nuestro viaje. Y dice después, en el 11, dice, pasando 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, es decir, continúa su viaje, pero después de estar 3 meses en esta isla donde llegaron sin querer, quizás este tiempo en nuestra Malta es el lugar donde Dios nos ha puesto para ser de testimonio, para predicar el Evangelio, quizás no como aquí Pablo, de imponer manos porque no se nos permite y no podemos ir a las casas, pero sí, como decía antes, hay otros recursos, hay otras formas donde podemos ser de testimonio, ser de utilidad para extender el Evangelio y sobre todo plantearnos qué vamos a hacer después de este tiempo. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Qué es lo que Dios está depositando? ¿Qué propósito tienes? ¿Cuál es tu propósito? Quizás durante mucho tiempo te has preguntado qué es lo que Dios espera de ti y en medio de todos tus quehaceres, de tu trabajo y de otras distracciones que a veces tenemos, no te has parado y hacer la pausa de qué es lo que Dios espera de ti, pero quizás es el tiempo de que entiendas de que este es tu propósito, es el propósito que Jesús nos dejó de ir y predicar el Evangelio. Somos la esperanza. Jesús es la esperanza para este mundo, para este pueblo de Boadilla del Monte, y para tú que me estás escuchando, Jesús es tu esperanza. Que Dios te bendiga, y ahora me gustaría terminar orando. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que hemos tenido de compartir sobre este pasaje, que lo podamos meditar, profundizar, leer esta historia. Señor, gracias, Señor, por este Pablo que nos ha dejado tantas enseñanzas, de primero ser un perseguidor de la iglesia y después ser una persona portadora de tu gloria, donde a sitio que llegaba, a sitio donde predicaba la palabra. Señor, y en medio de esta tempestad, ayúdanos, Señor, como creyentes, a abandonarnos en ti, pero a la vez dejarnos usar y seguir predicando y animando a otros. Señor, y si no te conocemos, si hay personas que me están escuchando que no te conocen, yo oro para que tengan un encuentro contigo, Señor, para que se puedan acercar a ti, Señor, y conocerte de una forma real y verdadera, Señor. Oramos por los miles de personas que han perdido su vida, Señor. Oramos por cada familia, para que tú puedas traer consuelo, puedas traer ánimo, pongas a alguien en sus caminos para que te conozcan, para que se encuentren contigo, Señor, y que nos ayudes, Señor, Señor, como ciudadanos también poner nuestro granito de arena en estas circunstancias, orando,
orando y declarando, Señor, de que esa enfermedad se termina, se va, Señor, de ese virus, Señor, se va de este país de España, de esta ciudad de Boadilla del Monte, Señor, para que puedan volver las cosas a la normalidad, Señor, pero sacando estas enseñanzas, Señor, y sabiendo que hay un propósito eterno, hay un propósito de encontrarnos contigo, de que tú no eres el que ha mandado esto, Señor, de que tu propósito es que nos reconciliemos contigo, que tú desees que tu iglesia vuelva sus ojos a ti y de que este mundo vuelva sus ojos a ti, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti y bendigo a cada uno de mis hermanos que están en sus casas. Bendecimos, Señor, a los niños, a los mayores, Señor, que tú pongas paz en cada hogar, pongas, Señor, reconciliación, Señor, traigas ánimo, traigas gozo, alegría, Señor, y que esta tempestad, Señor, pase pronto, Señor, pero que salgamos airosos, Señor, salgamos, Señor, con una capacidad de resiliencia, Señor, de recuperarnos y de hacer frente, Señor, a lo que venga después de esto, Señor, a las dificultades económicas, a las dificultades quizás a nivel de salud, Señor, al proceso de volver a la normalidad, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciéndonos y trayendo ánimo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, que sepas que la Iglesia Manantiales, desde la Iglesia Manantiales estamos todos unidos orando y buscando de Dios y deseando que este tiempo termine. Y si tienes algún motivo de oración, pues háznoslo llegar. Esperamos poner pronto un correo donde puedas escribir tus necesidades de oración, y si eres miembro de esta congregación, pues animarte a que sigas ahí en tu casa con tu familia, teniendo tiempos de oración, de búsqueda y de encontrarte con Dios y de interceder por todos los que necesitan oración. Que Dios te bendiga.